menos San Juan, en Diario de Cuatro, nos damos el lujo de tener orientación a tiempo, Mozart. Así es. Muy oportuna, muy bien sustentada, que nos ha permitido ir conformando un juicio acerca de todo lo que es la problemática eléctrica desde hace años. O sea, porque por suerte don José Luis se ha mantenido cercano a nosotros, colaborando de una manera, una entrega total, sin ningún interés, para que podamos disfrutar de su conocimiento y nosotros extenderlo a todos ustedes. Así mismo. Eso es lo que hemos hecho y es lo que vamos a seguir haciendo hasta donde nos sea posible. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bueno, el cuadro está, ¿no, Mozart? Sí. Muy claro ya. Punta Catalina es una realidad, ha causado tremendos efectos. Lo primero fue aquella famosa licitación de los 930 megavatios que llamó CDE, con un límite de 8 centavos de dólar, que nadie es viable más de ese límite. Pedro, yo creo que... Lo segundo ha sido el gasoducto, que se está ya en su fase final, San Pedro, Boca Chica, San Pedro. Y la extensión ya contratada hasta el fondo, ya de una empresa, un consorcio se ha conformado entre AES y el grupo Interenergy de González Bustos, ya van a hacer una extensión hasta el contratado ya. O sea, toda la región va a tener gas natural. Todo eso es pero yo pienso, Pedro, que tenemos tiempo. Vamos a empezar por ver una evaluación de en qué punto ve el ingeniero Punta Catalina en este momento, cómo lo ve en materia de lo que ha sido las expectativas que se han creado. Ya está funcionando una de las plantas, se espera el funcionamiento de la otra planta en el año que viene, a principios de año. ¿Cómo ve que va el proceso hasta el momento con Punta Catalina y las expectativas que se han creado? Punta Catalina ha tenido muchos problemas en la parte de ejecución, más que nada. Es bueno que siempre se señale que debió estar en el año 2017, Sí. o sea, hace 2 años. O sea, que tiene un atraso prolongado, o sea, ya. Y siempre se ha presentado una serie de inconvenientes durante las pruebas, ¿verdad? Tanto fue en la unidad 1, en la unidad 2, también va más o menos por la misma ruta. Se ha estado probando la unidad 2. Debió estar más o menos de manera permanente operando tal vez a finales de este año, o sea, de este mes. Pero se supone que para febrero, va a estar ya operando de manera regular. Ahora está entrando y a veces tiene 90, 100 megavatios. Se saca para hacer algunas ajustes. Esa es la 2, porque esa es la 2. La 1 está funcionando perfectamente bien. O sea, se mantiene por encima de los 350 megavatios generalmente. O sea que esa está funcionando sin ningún tipo de inconveniente ya a la fecha. O sea, todo se corrigió. El impacto que ha tenido Punta Catalina es evidentemente que es sobre el precio promedio de la compra de energía de las EDES. Hay una expectativa hacia la población de que en algún momento eso se refleje en una disminución de la tarifa. Evidentemente que siempre yo he hablado de lo que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa, que acumuló una deuda, pero en algún momento habrá que hablar del tema tarifario. El tema tarifario indiscutiblemente pasa por dos segmentos o 2 tramos. El primero es ver cuál es el costo real hacia el consumidor, ver si los valores agregados están o no en el valor que se debe. Acuérdense que hay subbloques. Y entonces siempre hemos comentado que el precio mínimo a que se debe vender la energía debe ser el costo promedio de abastecimiento de la EDE, nunca se debe de vender por debajo de ahí. Es posible que el primer subbloque esté un poco por debajo de su valor, pero lo que debemos hacer es tratar de cambiar el concepto de la tarifa a tarifa por subbloque y no acumulativa. Es decir, que si usted cae en un subbloque que va de 0 a 200 kilovatios hora mensual, eso tenga un valor. Después, si usted va de 201 a 500, tenga otro valor. Y si usted se pasa de 501, tenga otro valor. Y no como ahora, que si los primeros 200 siempre cuestan igual, hasta que usted consume más
de 701 kilovatios. Eso hay que cambiarlo, eso hay que modificarlo. Entonces, por eso es que hay que hacer todo eso para entonces después ya hablar de un precio aceptable para la tarifa eléctrica. En el sector de la energía tenemos también el problema de los precios de los combustibles, que yo lo he tratado en algunas ocasiones, porque nosotros estamos en un acuerdo de libre comercio que es el de ERECAFTA, y no puede ser que uno tenga la energía más cara, tanto eléctrica como de combustible. O sea, hay que ponerle caso a eso. El tema hay un concepto que se ha comenzado a hablar ya de la transición energética. Al principio, cuando hablé de eso aquí hace ya un poco más de 2 años, prácticamente nadie se ocupaba de eso, pero ya hay mucha gente que se ocupa de eso, y eso va por transparentar realmente el precio de los combustibles y de la energía eléctrica para usted entonces poder hacer una elección correcta de las alternativas en esa transición, que es hacia la movilidad con vehículos con motores propulsados por electricidad en una fecha que no es tan de hoy para mañana, pero que va a ir paulatinamente imponiéndose en el mundo de aquí al 2030. Y el 2030 es mañana, desde el punto de vista de planificación. Y de aquí al 2050, pues todavía mucho más. O sea, va a haber muchas otras opciones, vamos a decir, incluso el concepto de generación distribuida. O sea, con que nosotros en cierta forma ahí hemos avanzado porque tenemos una ley y un reglamento para la medición neta que yo creo que es casi el mejor del mundo, por decirlo de alguna manera, porque no pone ningún tipo de restricción desde el punto de vista de la ley y el reglamento. Al origen de la energía. Sí, de que usted pueda, por ejemplo, si usted quiere usar energía solar fotovoltaica, usted instalar lo que usted consume y simplemente usar de respaldo el sistema eléctrico para la noche, para situaciones de emergencia, pero no le ponen limitaciones como en otros países que apenas le permiten el 30% de su consumo, por ejemplo. Qué bien. Entonces, eso nosotros nos hemos dado una ley de incentivos de las renovables muy interesante para el desarrollo, autogestión, vamos a decir, de la energía. O sea, no se le limita. Ahora hay ciertas limitaciones, se han discutido en los últimos tiempos ciertas limitaciones, pero más que nada es para que la gente no se pase demasiado de lo que es su autoconsumo, por un problema tal vez de saturación de la red y de problemas de estabilidad de la red, porque como yo le he comentado en ocasiones anteriores, la fotovoltaica, muy bien usted puede tener la potencia máxima de su sistema ahora y en 30 segundos tener la mitad o tener un 10%, dependiendo de la nubosidad, y entonces esa fluctuación crea ciertos inconvenientes. Pero bueno, por eso se tiene que establecer ciertas condiciones y ciertos límites. Después ya del 2030 creo que estará bastante establecido el almacenamiento de energía, y entonces usted podrá tener un sistema que permita entregar una cantidad de energía más o menos estable, porque usted almacena y entrega en la que está almacenada cuando no tiene generación por nubosidad o falta de... La limitación ahora para hacer eso es que no hay tecnología no hay tecnología económica. Incluso se plantean serias dificultades si nos vamos todos masivamente al uso de baterías como de litio y demás, que no hay suficiente producción para abastecer masivamente. Pero eso está relacionado con la institución de Evo Morales, pero no entremos ahí. Pero el tema... pero vamos a ver, eso vale más que el petróleo. Eso vale más que el oro. Eso vale más que el oro. Entonces, en cierta forma, pero también se habla del tema de establecer una serie de reglamentaciones para el reciclado, tanto de las baterías como de los paneles cuando agotan su vida útil, que eso casi no se ha tratado, y que eso tiene o sea, que hay que todavía para muchas cosas, pero desde el punto de vista técnico, básicamente,
y económico, ¿verdad? Porque siempre, para usted utilizar una tecnología, tiene que ver mucho con el tema de cuánto cuesta. Se va hacia la perfección de lo que son los sistemas de almacenamiento a costos ya mucho más reducidos, como pasó con los sistemas fotovoltaicos, que comenzamos con $5,000, $6,000 el kilo instalado, y ya vamos para pequeños sistemas entre $1,000 y $1,200 el kilo instalado. Óigame, y en grandes sistemas hasta $800 el kilo instalado, que es más bajo que los sistemas convencionales ya, ¿eh? Ya es más bajo. Lo que pasa, claro, como siempre le he dicho, sí, mientras hay sol, perfecto, pero cuando no hay sol, entonces tendríamos que siempre usar algún sistema de respaldo. Y por eso en Europa, ahora mismo en Europa, acaban de echar para atrás con el tema de la energía nuclear, y entonces le están dando el visto bueno a la energía nuclear como poco contaminante, o sea, que parece una contradicción. ¿Cómo? Porque ya no es contaminante la energía nuclear. Por eso, entonces lo acaba de aprobar el Parlamento Europeo y también... ¿Pero por qué? Porque evidentemente si usted toma en cuenta lo que es el impacto medioambiental, sí, impacta muchísimo menos que cualquier fuente de fósiles, o sea, sí. Y eso se sabía. Lo que pasa es que, claro, siempre ha habido muchos intereses comerciales detrás de muchas campañas ambientales. Muchas campañas ambientales, tiene sí. Muchos negociantes detrás de ellas. No por casualidad, usted ha iniciado planteándonos la necesidad de conformar todos los condicionantes que son necesarios para una tarifa técnica. Sí. Por ahí es que usted va. Y lo ha hecho sobre la base de una cosa lógica. Punta Catalina ha traído ya efectos tangibles tales que lo que falta por determinar ya para devolvernos la tranquilidad a los usuarios es una tarifa técnica que no nos sorprenda con alzas o de precios que sean insostenibles para la economía popular. No, que el tema del valor agregado de distribución adquiera valores más o menos dentro de los estándares internacionales, porque sí. Evidentemente hemos tenido mucha distorsión en esa área también. O sea, acuérdense de las distribuidoras. Tenemos dos que han mejorado sustancialmente, casi están llegando a lo que es las pérdidas totales históricas, la histórica mínima del sistema, que fueron a finales de los 70, principios de los 80, que andaban alrededor del 20%. Ya tenemos a Edenorte y Edesur en un 22%. Ahora, ¿qué sucede? Mejora. Que seguimos con EDESTE con 37. 37. Entonces, evidentemente, bueno, tal vez baje a 35, pero muy distante de las otras dos. O sea que evidentemente EDESTE tiene un problema. Esa masa. Un problema muy serio que requiere una atención especial. O sea, en el caso de esa empresa distribuidora, pero las otras ya andan cerca de cerrar por un 20, que era en el pacto eléctrico. Particularmente la UAS lo que planteó era que lleguemos al 20 primero y después pongamos una meta después que alcancemos el 20. Podemos llegar a un 15 tal vez de pérdida total, a un 17, pero va a costar más trabajo ese último trayecto que llegar a un 20, que con ciertas medidas se podía hacer con relativa facilidad. Por lo tanto, hay un tema con la distribuidora todavía que resolver, pero siempre hemos mantenido el concepto que la distribución tiene que ser una empresa pública porque son monopolios naturales, y usted lo que puede tratar es de seccionar, como se planteó al principio, distribución y comercialización. Entonces la comercialización sí puede ser puede ser mixta, puede ser asistida por la empresa privada, porque hay competencia. Pero en una región donde solamente yo puedo conectarme a ese, pues evidente los monopolios naturales no pueden ser entidades privadas, sino públicas. Igual que debemos tener mucho cuidado con los monopolios a nivel de República Dominicana hoy en día, porque ya hay monopolios que están trayendo sobrecostos de más de un 40% en algunos insumos. ¿Cuáles, por ejemplo? Quisiera ni tan siquiera tocar eso ahora, pero por ejemplo, en el acero estructural. ¿El acero estructural? Sí, ahí hay una especie de monopolio muy perjudicial para el tema de los precios
del acero en la República Dominicana. Bien, pero es verdad lo que tú dices, nos saca del centro de la atención. Bien, Mire pero una bueno, cosa, volviendo al tema... ingeniero, pero Punta, me interesa, ¿por qué con Punta Catalina quiero volver? ¿No le parece a usted, ingeniero, que habiendo logrado ya Punta Catalina cosas tan importantes como motivar al sector privado a inversionar en el gas, en el gasoducto que hay, en los gasoductos? Ahora son dos gasoductos que hay, uno hasta San Pedro y de San Pedro a Bávaro, que ya incluso toda la generación ¿Y por qué se puede hacer de Punta ahora? Cana Macabe con gas natural. Sí, ¿por qué se puede hacer ahora? Entonces, porque ahora hay gas. Ahora hay gas. Porque el mito de que había gas antes, sí, pero está bien, pero yo lo que le hago la pregunta es orientada a lo siguiente. ¿No cree usted razonable que como se planteó en el documento base que convocó al pacto eléctrico, el documento que elaboró el Ministerio de la Presidencia a nombre del Poder Ejecutivo, conjuntamente con el decreto se colgó un documento base, que proyectaba que para mediados o finales del 2020 estarían ya todos los condicionantes necesarios para establecer una tarifa técnica, que esperemos hasta ahí para tomar cualquier decisión con respecto a la propiedad de Punta Catalina? Mire, yo entiendo que en estos momentos es complicado, o sea, el hacer esa operación, ¿verdad? La operación de venta. Ajá. O sea, acuérdese que hemos estado de acuerdo con el concepto porque eso planteamos, aunque fue un documento que no se discutió, el sector social planteó eso. Y la universidad, que la representaba yo en ese momento por designación de rector, también planteó eso. Hay un documento de 2 páginas donde más o menos se delineaba cómo se podía hacer la parte esa de negocio, o sea, de Punta Catalina. Siempre se planteó que terminara el Estado la construcción, se pusiera en operación, se buscara un operador que estuviese interesado en ser inversionista y que una vez las plantas estuviesen en operación, entonces se constituyera la empresa comercial, o sea, una empresa comercial como eje hidro o transmisión, por ejemplo, que se llama RIA, Central Térmica Carbón de Punta Catalina. O sea, tal como sale. Tal como está, eso, hasta ahí está todo correcto. Todo va bien, ¿no? Y entonces se transparentara lo que era la propiedad del terreno, se auditara realmente cuál era el costo que había sido el costo de la planta hasta en ese momento de constituir la empresa, y entonces se emitieran acciones. O sea, en función de eso, un paquete hasta un 49% se ofreciera al sector privado que quisiera invertir en esa planta, conservando el Estado del 51% y por lo tanto el control del Consejo Directivo, porque en base a las acciones es que se domina un Consejo Directivo en cualquier empresa privada, mixta o pública. Entonces, hasta ahí todo perfecto. Ahora, ¿qué hemos observado? O sea, en los últimos tiempos, con lo que ha salido en la prensa, no tengo otro tipo de documentación, solo lo que ha salido en la prensa. Se ha constituido una empresa, se ha admitido un valor de 2.350 millones, más o menos lo que ha sido el costo de esa empresa. No se habla nada del tema del terreno. Y entonces sí se le da unas acciones a la CDE, que es cerca de 605 millones o algo parecido, y 5 millones de dólares a Fomper. Y entonces se dice que hay una deuda de 1.750 millones de dólares, que eso se debe y que se va a pagar, ¿verdad? Pero acuérdense que en una empresa hay capital suscrito y pagado y capital autorizado, ¿verdad? Tal vez estemos hablando del capital suscrito y pagado, ¿verdad? Pero evidentemente el valor de la empresa es 2.350 millones, de acuerdo a eso, y por lo tanto si usted va a comprar acciones es en base a ese valor. Entonces, aparentemente lo que se ha estado es manejando el tema de que un potencial socio privado lo que tendría es que emular el valor que ha puesto
la sede, o que se le ha otorgado la sede. Por lo tanto, eso yo no lo veo muy claro. Pero como le digo, nada más que he estado manejando la información periodística, ¿no? O sea, no tengo un documento donde se diga, bueno, este es el documento de constitución de esa empresa. No sé si en alguna manera, tal vez ustedes lo tienen, pero yo no lo he podido. ¿Usted cree que entonces debe proponerse ese Yo proceso? pienso que sí, que no es un ¿Proponerlo momento. para cuándo, más o menos? Primero, que estén las dos plantas en operación. Primero esperar a que estén las dos plantas. Sí, eso En es operación comercial. Y entonces, exacto. en ese momento, ya entonces, aunque está en formación la empresa, entonces en ese momento constituirlo, ¿verdad? Hacer una licitación pública internacional donde usted pueda garantizar que si viene un operador que esté interesado, posiblemente ser también accionista, lo pueda hacer, o si viene un operador... Pero entonces sería una operación pública internacional para un operador, para contratar a un operador que tenga entonces la posibilidad el experticio para poder garantizar el buena operación de esa planta. El experticio primero. Sí. Y luego... si está interesado, mejor. Y si está interesado, mejor en ser inversión. Evidentemente que si usted no es dueño de algo, no le duele igual. No le duele igual, o sea, claro. Evidente, porque claro. uno de los grandes problemas a veces de lo que es de todos no es de nadie. Sí. Y eso incluso en algún momento, en algunos de los países socialistas, decían que el problema de los países socialistas era precisamente, todo era de todo, pero nadie se sentía dueño de nada. Entonces, y nadie le importaba nada. Rumba para baile. Ajá, así mismo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso es tal vez interesante que realmente le interese ser inversionista de esa planta de una manera o de otra. Recuerde que también hay una posibilidad de terminar construyendo ahí dos plantas adicionales, utilizando las mismas facilidades del puerto y del patio a carbón. Y está el espacio. Y recuerden también que le he comentado que entiendo que el muelle que se construyó debe ser un muelle de utilidad pública, es decir, que de multiuso, porque de hecho es multiuso, y que se segregue de lo que es en sí la empresa de Punta Catalina, sino que simplemente tenga la facilidad de la descarga de carbón y demás. Y darle el otro que se puede usar para contenedores o lo que sea, y crear ahí una especie de puerto de uso general. Sí. Parece que eso fue lo que previó los propietarios del terreno donde está ubicado Punta Catalina, porque en el contrato muy especial cedido a 50 años, con posibilidad de otros 50 años más, eso dice el enfiteusis, que es el concepto que se emplea. Ellos reservan una franja de más de 500 metros de playa cercano al puerto, como forma de plantearse ahí la posibilidad de una zona industrial extensísima. Bueno, puede ser eso y puede ser también que sea simplemente un puerto. Eso no importa, que el sector privado que desee invertir ahí, que lo haga. Pero el tema es que ese muelle de ese tamaño, o sea, vamos a decir, y con ese ancho y demás, es evidente que fue un muelle multiuso. Es un muelle multiuso. Por eso... 1.250 metros, ¿no? 1.600. 1.600 metros. Es un muelle extraordinario. Extraordinario. Y por la altura también, porque fue para prever posiblemente la marejada ciclónica, que no rompieran la parte superior de la carpeta. Sí. Pero evidentemente que el tema del muelle es algo que incluso se planteaba, por lo menos nosotros lo planteamos en el documento del pacto eléctrico, que nunca se discutió, porque como el pacto eléctrico era muy sui generis, si uno de los actores vetaba un punto, ya no se discutía más. Ah, caray. Entonces, evidentemente, ese punto lo vetaron. Y entonces ya no se discutió más, aunque había mucha gente interesada, tanto el sector social y curiosamente hasta lo que era, ¿cómo se llama? El representante del PLD en el pacto. O sea, también quería que se tocara ese tema, pero no se tocó. Ingeniero, vamos a ir a una pausa para entonces continuar, porque estamos hablando de otro componente importante. Sí, componente importante. Vamos a la pausa y retornamos.
esta segunda parte de la entrevista con nuestro querido asociado, el ingeniero José Luis Moreno San Juan, se incorpora don Héctor Tineo. Buenos días, don Héctor. Buenos días, Héctor. Buenos días, Monse. Nada, estamos hablando... José Luis ha traído un regalo de Navidad. Sí, un informe. Muy importante. Muy importante acerca de su sector eléctrico. Sí. Bueno, es sorprendente, pero la representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las discusiones del pacto eléctrico había hecho un planteamiento, nada más y nada menos que el 7 de agosto del 2017, o sea, hace 2 años. 2 años. Había previsto este momento en que nos encontramos con Punta Catalina y había sugerido la representación de la UAS, que es asesora del Estado por ley, claro, para estos asuntos. Había previsto la salida que se le debía dar a un consorcio que entonces estaba en construcción, a una central que entonces estaba en construcción. De esos propósitos que ustedes hacen ahí, algunos se han cumplido. Sí, por eso en términos de lo que es la parte conceptual de la propuesta, sí, en detalle lo que tenemos muchas dudas de lo que se está planteando hacer. Y lo más importante es que se termine de poner en operación la unidad 2, ya la 1 está en operación, y entonces a partir de ahí es que se defina. O sea, ciertas cosas, ya estamos digamos, en un... no hay prisa, sino en cierta forma se ha demorado tanto esa unidad, esa central en entrar, que debió estar en el 17 y está entrando en el 19, principio del 20, pues esperar que pase todo este periodo electoral, que siempre es muy complicado, es lo más prudente, o sea, para establecer realmente venta accionaria. Entonces, lo que planteábamos en ese documento es que se hiciera una auditoría sobre el costo real de la unidad, definir bien el tema de los terrenos, porque evidentemente que donde quiera que se construya una obra pública, generalmente se declara utilidad pública el terreno. O sea, es una excepción. Yo creo que es la única vez en la historia dominicana que se viola ese principio de declarar de utilidad pública un terreno. Quiero yo entonces... Pero la apuesta fue un arrendamiento. Pero la verdad es, ingeniero, que es la primera vez también, aquí quisiera yo entrar en defensa del Estado, que es la primera vez también que se utiliza la figura de la enfiteusis, pero que le da derechos a un contrato de arrendamiento por 50 años, no verificable, no revisable en ese lapso, por el valor adoptado, incluso con el derecho a extenderlo por otros 50. Sí, pero... y eso por cierto, que esa figura, la enfiteusis, en el plano internacional se le considera igual que una propiedad, y por eso prestan los bancos. Sí, los bancos comerciales. Eso es correcto. Lo que es una excepción a usar vamos a decir, esa figura dentro de lo que ha sido lo normal aquí. Pero bueno, ese tema es un tema que está sobre el tapete desde que la misma comisión que nombró el Poder Ejecutivo trató sobre el tema de Punta Catalina y recomendaba incluso poner claro esa situación sobre el terreno. Pero bueno, el asunto es que hay que tener un concepto claro del valor de la unidad, entonces en función de eso vender las acciones. Además de que ya es una obra terminada, tiene un costo de oportunidad y por lo tanto lo que debe tal vez el Estado es asegurarse del que va a ser un buen operador para la central, y que tenga realmente interés en ser accionista, porque eso garantiza la buena operación de esa planta o de esa central hacia el futuro y hasta una posible ampliación de la misma, que espacio hay y condiciones hay para que eso se pueda... O sea, traerlo para que se interese incluso en participar en una ampliación. Ya probablemente como propiedad privada, puede total, ser. plena. O mixta. O mixta. Eso ya, vamos a decir, la evolución del negocio, de operación de la planta va a definir eso. Recuérdense que también hay un tema con lo que es agregar generación al sistema y que se está planteado una posible inversión en la zona norte
en Pepillo Salcedo, de unos 900 megavatios a gas natural, que está planteado desde hace tiempo. Ese es un proyecto importante hoy en día y que incluso lo que sí deberíamos estar tratando es de volver a sacar una licitación para dar cabida a que se pueda hacer más inversión en el área de la generación. Ingeniero, siempre se estuvo manejando el criterio de que con Punta Catalina íbamos a tener energía para la sede a aproximadamente 8 centavos de dólares. Incluso la Punta Catalina generó que un contrato por varios años con una empresa le vendiera la sede por primera vez a 8 centavos de dólares, cuando casi siempre se vendía hasta 16 centavos de dólares. O sea, es un gran aporte ya, es un intangible de los aportes de Punta Catalina, presionando en esa dirección. Pero sin embargo hubo un ruido en estos días, porque el administrador, vicepresidente de la sede, Rubén Jiménez, de la sede de buena a primera, en uno de esos sueltos, una de esas entrevistas, dice, bueno, que ya no será 8, sino que será 10. Y la soltó así como... A mí me parece que un como si nada. Como bueno, no, ya 8 no, 10. Y yo me parece que eso para mí fue un desliz, un error, porque no creo que sea así. De hecho, la primera vez que yo vi 10 centavos también fue mal interpretado, porque es que el precio medio de compra de la GEDE baja a 10 centavos cuando una de las unidades, entra. Ese para mí la pero eso es otra correcta. cosa. Eso es otra cosa. Y si entran las dos, posiblemente baje más de 10 el precio medio. Pero eso para mí fue sacado de contexto. Pero no lo aclaró. Él no lo aclaró, él lo dejó así. Pero sin embargo, no hay ninguna razón para que tenga que vender a 10, ni aún atención a eso, ni aún suponiendo que realmente usted le agregue 500 millones de dólares más sobre los 1.945. Porque el ingeniero Almonte aquí incluso se refirió a eso. Bueno, ya es por 10, ya es a 10. No, sí, ya los críticos inmediatamente lo que pasa es que si se malinterpretó, porque muchas veces es como lo interpreta cuando usted está haciendo una entrevista, una rueda de prensa. Hay que tener cuidado. Por eso, en algunos casos, a mí me gusta tener un documento escrito que entrego. Exacto. Cuida el contexto. Porque después si sacan algo que no es, puede ser una interpretación del que esté ahí. Cuidar el contexto. Yo mando una comunicación al periódico diciendo, con algo tan delicado como eso. Si la quieren o no publicar, la corrección es problema del periódico, porque yo la tengo. Y por eso cada vez que me mencionan ciertas cosas, yo digo, pues el periódico no quiso publicar eso, porque evidentemente yo tengo la percepción, como aquí se habla mucho de la percepción, que nosotros tenemos más libertad de empresa que de prensa. Bueno, pero eso ha sido Radamés Gómez Pepín, que en paz descanse. Estoy hablando de los clásicos del periodismo dominicano. Don Radamés, don Cuchito Álvarez. Sí. Esa generación nos enseñaron a nosotros que ciertamente sí, hay una libertad de prensa y hay una libertad de empresa. Sí. Ellos decían que hay una diferencia. Sí, entonces hay cosas que no se pueden, como que no se pueden publicar y otras que sí. Incluso hay reprimenda a periodistas a veces publicar ciertas cosas. Mire una cosa, usted planteó un asunto importantísimo hace un momentito, porque tal parece que el país se va a incorporar, tal parece no, va a incorporar el gas natural como un combustible básico. Sí, para todo tipo. Muy positivo. Eso parece muy positivo, porque ya incluso el parque generador de Punta Cana Macao está enteramente a gas natural. Lo único que lo llevan en bombonas, en camiones. Que tiene un costo adicional. Aunque le voy a decir una cosa, que muchas veces a ciertos grupos le dan precios preferenciales. Eso. Seguro. Y al resto de la población le dan unos precios preferencialmente altos para poder dar esos preferencialmente. De la misma manera oiga esto, de la misma manera, don Héctor, los ricos, ustedes sabían que cuando un rico compra un vehículo nuevo, lo negocia directamente con el importador.
y consigue un precio especial. Pero eso lo hace cualquier dominicano o dominicana. Con el concesionario y consigue un precio por debajo del que se le ofrece. Bueno, a veces por cantidad también. Un generador privado con gas, si usa gas natural, ellos negocian con gas. Entonces una cosa es lo que cuesta el gas natural en sentido general y otra es el precio que la cuestión importantísima es la siguiente. Si está en su fase final el gasoducto Andrés, o sea, AES, la gran receptora, que es la que regasifica, si no fuera posible usar el gas. Eso demoró desde el año 2005 hasta que se esperaba. Sí, recuerden los intereses que hay en el sector. Pues los intereses del sector. Pero el ingeniero seguro y todo eso le costó al Estado Dominicano $5 millones mensuales por todo ese tiempo. Sí. ¿Por todo ese tiempo? Sí, desde señor. 2005 hasta la fecha. Sí, señor. Pero si no es por Punta Catalina, todavía no tuviéramos gasoducto tampoco. Pero eso usted lo puede escribir. Ingeniero. Mire, ingeniero, pero es una... muy bien. Se está gasificando el este, porque ya... Interenergy contrató la extensión del gasoducto de San Pedro hasta Punta Cana, Macao, donde están ya los generadores que procesan gas natural. ¿A usted no le parece razonable que si se está gasificando el este lo hagamos con el Cibao y que la planta que usted mencionó hace un momentito para Manzanillo sea de ese tipo, porque va a tener una repercusión enorme? Oiga lo que está planteándose ya el gasoducto del este, que ya de primera línea le ofrecieron a todos los hoteles gasificarlo con gas natural, cambiar GLP por gas natural, pero también a la zona franca del este. O sea, la cosa no se queda ahí. Y muy probablemente estén pensando en los hogares. O sea que, ¿no le parece a usted que sería una gran oportunidad de negocio hacerlo mismo? Claro, siempre lo ha sido. O sea, de hecho, eso lo hemos planteado hace años también, que es importante que por seguridad energética nosotros se tenga en la zona norte un puerto de combustibles. Claro. Porque cualquier evento natural, como un huracán, puede afectarnos mucho ahora. Yo le recuerdo a la gente siempre, David. Pero David... Primero, David, la ciudad de Santo Domingo apenas pasaba del 1 millón de habitantes. O sea, y teníamos una dinámica mucho menor que la de ahora. O sea, imagínense el impacto de un David en la situación actual, el caos que va a generar. O sea, si no tenemos una fuente de abastecimiento adicional, por otro lado, que puede uno recepcionar combustible durante ese tiempo. Pero incluso para la zona del Cibao, y el puerto natural es Manzanillo. Manzanillo es un puerto muy bueno que debería tener una línea férrea de Santiago hacia Manzanillo, o sea, un gasoducto. De Santiago a la capital sería lo ideal. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso descongestionaría incluso también tal vez hasta la autopista Duarte en cierta forma, o sea, y sería muy beneficioso para toda esa zona contar con esa generación ahí, que esa zona todavía es deficitaria en términos de generación. Si nos fuéramos a un estudio real de valores de nodos, o sea, que es cómo se fija la energía por barra en el sistema, entonces le tocaría al Cibao precios mayores de energía que a donde hay más generación, como en la zona sur. Entonces su competitividad en términos energéticos disminuiría si no tuviese un centro de generación. Ahora, ingeniero, ¿cómo? Porque veo un ambiente interesante. Lo primero es que ya queda claro, cuando se planteaba el proyecto de cambio de matriz, que en esto hay que resaltar el aporte, en este caso, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, en su origen, cuando la administración del presidente Danilo Medina traza ese objetivo, se veía un poco con dificultad por todos los obstáculos que existían en el camino. Sin embargo, estamos terminando diciembre de 2019 y hay algo interesante en esto. Ya se sabe cómo un gasoducto, una obra como esa que ahora se plantea la extensión a Macao, ya se ve claro y está la decisión, cómo te cambia un panorama al grado de que se disminuye la resistencia. Y ya, por ejemplo, se sabe que el gas natural, que el carbón, porque recuerden, cuando se iba a instalar Punta Catalina, hasta se formaron unas ONG al vapor
para plantearse que eso iba a acabar con todo en la zona. Bueno, y ahora, cuando se vieron el proyecto, que incluso, por ejemplo, las aguas residuales, antes de volver al mar, entran en un proceso de enfriamiento para una temperatura adecuada. Una temperatura por ya la gente lo está viendo ya en la operación, o sea, tiene una comprensión. Los pececitos están vivos, ¿dónde está la humadera esa que iba a haber? O sea, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología ha cambiado. Porque en los países donde se están cerrando centrales a carbón son las más viejas, que no se pueden adaptar por razones de costo a lo que son las normas ambientales actuales. Bueno. Y evidentemente es así. Eso, a veces hay muchos mitos y muchas cosas que se dicen, no por especialistas, pero a veces un no especialista tiene el mismo peso específico que un especialista cuando va a un programa o cuando expone públicamente algo. Y nosotros debemos comenzar a dimensionar de dónde viene la opinión en base a lo que es el expertise de la persona que lo está diciendo. Exactamente. Y otro, eso es muy importante, o sea, ese paso. Ahora bien, otra situación nueva que se da en el país, que hoy, estoy hablando diciembre de 2019, hay una comprensión de lo que es ya la participación privada en alianza con el sector público. O sea que se veía esto como algo difícil y sin embargo donde se han entrado los proyectos con transparencia, lo que en definitiva ha ganado la sociedad y ha ganado el usuario de los servicios. En el caso de Dominicano, ¿cómo ve las perspectivas? Fíjate, el tema es, tenemos que, primero lo de la diversificación de la matriz energética es un tema que viene desde los 80. Lo que pasa es que se ha dejado caer y vuelto a retomar. Después también se planteó a finales de los 90. O sea, Marcelo Jorge y Román Sazones. Sí, también con el tema de las plantas duales a carbón que fue exactamente, y se plantearon la presa de Río Blanco. Fue producto de eso. En la planta de Barahona iba a procesar barbojo de la caña. Barbojo de la caña, que después no se pudo por otras razones, porque incluso por eso es que hay que hacer comisiones multidisciplinarias, porque el barbojo tiene una utilidad agrícola sobre la recuperación del terreno después de una zafra, que no se puede utilizar así por Pero los Vicini, sin embargo, y hay que reconocerle, están produciendo 30 megavatios. Pero con bagazo. Con bagazo. Y carbón. Porque están usando el bagazo, recuerden que el bagazo... ¿Están usando carbón también? Y entonces, caray, yo no sabía que... y le dieron utilidad porque recuerden el bagazo, era un problema, con la excepción del Romana, que lo usaba para el fulfural, producir fulfural. Aquí no ocurría lo mismo. Entonces el otro tema es el tema de la misma capitalización y los contratos. Fíjese, siempre le he mencionado que un contrato que eran 4 contratos. El de suscripción de acciones, que es por tiempo indefinido, el de cesión de derechos, que es un momento dado, o sea, el de compra-venta de energía, que tenía una duración de 4 años, y cada 4 años se iba a cambiar, y el de administración, que era cada 4 o 5 años que se iba a cambiar. No es lógico que si usted tiene un porcentaje de acciones que es 50%, es mayor, usted no tenga ninguna incidencia en lo que es el consejo de dirección. Y eso sí es algo, si usted va a hacer una alianza público-privada y la empresa pública debe tener un 51%, no menos de un 51%. Y el tratamiento en la igualdad, Entonces tiene que tener un peso específico en el consejo de dirección, que no es de otra manera que se puede hacer, porque nadie... Siendo propietario de una cosa. El derecho en la junta de accionistas, es en base a la cantidad de acciones que usted tiene. O sea, entonces eso es algo también atípico de este tema. Pero tiene que ser transparente y tiene que haber unas licitaciones que sean transparentes también, con unos términos de referencia muy bien establecidos. O sea, no puede ser un acuerdo, sino que tiene que haber una transparencia para que eso nos quedan genere 2 minutos confianza. y las normas. Usted analice un asunto antes de que se nos vaya, porque estamos finalizando el año. Esta intervención suya la vamos a repetir en razón de lo educativa que es, que nos analice por qué la cumbre
CUP 2025 fracasó? Bueno, porque evidentemente hay cosas que se plantean que son imposibles de realizar técnicamente. O sea, y otro tema es que, aunque hay mucho énfasis en lo que es la parte de clima, tenemos muchos otros impactos ambientales, como son la parte de lo que es el impacto del hombre y del crecimiento de la población humana con relación a todos los medio ambientes y ecosistemas, que tal vez tengan muchísimo más impacto que el simple tema del CO2. Y esos pesticidas y esas cosas. Todo eso que ha estado en los ecosistemas. Y los desmontes. Y los desmontes para la producción. Entonces llega un momento que nosotros no le podemos pedir más a la naturaleza de lo que nos está dando, y nosotros creemos que le podemos pedir siempre más. Así es. Y entonces tenemos que hacer conciencia hasta de si el crecimiento humano exponencial que tenemos se puede mantener por más tiempo. Y muchos científicos están totalmente de desacuerdo. Fíjense que los que más se notan son gente sin ninguna formación, gente que tiene intereses en empresas para sustitución de tecnología, lo empujan. Y van a representar. Artistas, ¿verdad?, que no saben nada de eso, y políticos que no saben nada de eso tampoco. Entonces, deben de darle más participación a la ciencia. A la ciencia. Sí. Y verán que los paleoclimatólogos, que son los paleoclimatólogos. Sí, por eso son eso realmente casi no le han dado participación, y ellos tienen opiniones muy diferentes a la comprenden el asunto y lo comprenden, con relación al medio ambiente. Entonces están los intereses también. Fíjense que los grandes, el mayor contaminante es China y después Estados Unidos y la India. Eso no estaban, no firmaron. No les interesó. Porque se suicidarían económicamente, entre otras cosas, pero también porque hay opiniones contrarias a ciertas cosas. Pero así llega el planeta a un ecocidio. Oye, también por una razón económica. Acaba de decir el ingeniero ahora mismo que convertir una planta de origen en carbón sumamente costoso, es inviable. Es inviable. Procesando carbón a tipo Punta Catalina. A tipo Punta Catalina ya no tiene... No vale la pena, no tiene sentido. O sea, es cambiar. Usted puede diseñar, pero cambiar sobre la marcha es difícil. Es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muchas gracias, ingeniero. Óyeme, gracias. Tremendo. Excelente, como siempre. Muy bien. Oye, qué merenguito más bueno. Vámonos así, con alegría. Muy bien. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bye bye.